we are talking about reported speech, we are talking about two ways of use when we want to report what our people's word. ¿Sí? Cuando queremos hablar sobre lo que las personas dicen, tenemos dos maneras de hacerlo, dos formas. Primero, un estilo directo, o segundo, un estilo indirecto. Yes, so direct speech is the exact word someone use. Es las palabras exactas que ha usado la otra persona. Y a este estilo vamos a colocar lo que la persona dice entre comillas. ¿Sí? No vamos a cambiar nada de lo que dice la persona. Simplemente lo vamos a colocar entre comillas y vamos a decir quién lo dijo. ¿Yes? Él lo dijo, Peter le preguntó o Lucy se lo pidió. No importa eso después. Simplemente lo que dice la persona se transcribe palabra por palabra y va a quedar colocado entre comillas. Ahora, el estilo indirecto se lo puede mencionar de dos formas en inglés. Tenemos indirect speech, estilo indirecto, o también reported speech. Nosotros le vamos a llamar reported speech, es exactamente lo mismo. Simplemente se los aclaro porque en algunas cuestiones aparecen con nombres distintos, pero es lo mismo. And we have some examples here where we can see the quotation marks. A ver si en vez de el celular ese que está vibrando ahí, lo ponen para que esté en silencio. ¿Yes? No en vibración, así no suene para todos. Vamos a pasar ahora sí. Hasta acá, chicos, no tendría que haber ningún tipo de confusión. No estamos aprendiendo nada nuevo, simplemente estamos diciendo lo que sería un estilo indirecto. Yo estoy contando lo que dijo otra persona tal cual lo dijo, ¿sí? Sin cambiar absolutamente nada. Vamos ahora sí a reported speech o estilo indirecto. Vamos a ir copiando esto. Dice el estilo indirecto, a diferencia del estilo directo, no utiliza las comillas y no necesita ser palabra por palabra. Así que nosotros lo que vamos a decir es reported speech is the exact meaning of what someone said, but not the exact words. El sentido, el significado, lo que yo estoy diciendo tiene que ser igual, no debe cambiar. Pero no necesariamente va a ser una transcripción de palabra por palabra. En este caso no se respetan todas las palabras que la otra persona dice. Otra aclaración que me dice acá, dice en general, cuando se usa el estilo indirecto, el tiempo verbal cambia. Y además, lo que vamos a agregar acá, en lo que ustedes estén copiando, es no utilizamos comillas. Así que quotation marks no van a ir en el caso del reported speech. Finish. Ok, a ver. Entonces vamos a hacer un ejemplo de lo que sería tanto direct speech como reported speech en español en la vida diaria. Le voy a pedir a Kate que le diga a Lucy algo que haya hecho ayer. Ayer empecé un nuevo anime. Ok, a ver, un nuevo anime, ok. Bien, ahora Lucy le va a contar a Ciro lo que Katy le dijo. ¿Cómo le vas a decir, Lucy? Ayer Kate empezó un nuevo anime, creo que así lo dije. O Bueno, Kate ayer Katy empezó un nuevo anime. empezó a ver un nuevo anime, ¿sí? Así que ella ya hizo el cambio ahí, empezó, ya lo puso en pasado, ¿sí? Empezó a ver un nuevo anime. En este caso del reported speech, fíjense que si bien Lucy no utilizó exactamente las mismas palabras, sí el significado o el mensaje que le llega a Ciro es exactamente el que le dice Lucy. En el caso del reported speech, ya desde ya quiero dejar claro que hay dos tipos de, a ver, ¿cómo decirlo?, de traspaso o de reporte, que hay uno que se llama out of date reporting y el otro up to date reporting. Ustedes me van a decir, teacher, ¿qué es la diferencia entre uno y otro? Bueno, cuando nosotros reportamos las palabras de alguien, o sea, cuando estamos haciendo este pase de información, ¿no? Reportamos las palabras que dijo alguien en el mismo día o tal vez incluso en el mismo momento que la otra persona nos cuenta,
Ese se va a llamar up-to-date reporting. Quiere decir que es como un reporte actualizado, para que se entienda bien. Es decir, que no vamos a tener que cambiar el tiempo. Sin embargo, nosotros siempre vamos a hacer el otro tipo de reporte, el out-of-date reporting, que quiere decir que yo estoy traspasando las palabras de alguien en algún otro momento, no en el mismo día, por ejemplo, quizás ya en otro día o en otras circunstancias o en otro lugar. Cuando yo hago eso, ya va a haber reglas gramaticales que me van a decir que tiene que haber un cambio de verbo, un cambio de pronombres, de adjetivos y de adverbios también, ¿no? De lugar y de tiempo. Vamos a empezar hablando de los cambios que hacemos. Voy a poner acá changes. Esto ustedes también ya lo van a ir copiando, por favor. No, obviamente no vamos a llegar a ver todos los cambios que hacemos en Report to Speech en esta clase. Vamos a dejar algunos para la próxima. Pero vamos a empezar a ver algunos más interesantes, ¿sí? El primer cambio que lo decido poner primero no porque sea más importante, sino porque, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y es uno de los que más cambia, va a ser personal pronouns. Personal pronouns. ¿Cuáles son personal pronouns? A ver, ustedes supuestamente, chicos que vienen estudiando hace varios años ya el inglés, Sí, ¿cuáles solo serían los he, pronombres personales? you, Bien. He, your, she, it, you, they, Y we. Bien, we. exacto. El we faltó, We. nada más. Bien. ¿Qué pasa con los pronombres personales? Cuando yo hago report to speech, recuerden de ahora en más, ya no estoy trabajando con estilo directo. O sea, no tengo que aprender a hacer estilo directo porque obviamente es muy fácil. Simplemente copio palabra por palabra de lo que se dijo, lo pongo entre comillas y queda el estilo directo. Lo que yo estoy viendo acá es estilo indirecto. Así que nos concentramos en eso. Supongamos que tenemos acá a Kate. A ver, voy a poner Caterina. Recuerden, voy a poner una coma y abro comillas, quotation marks. Caterina dijo, I am very tired. Esto sería un claro ejemplo de estilo directo. Bueno, normalmente si copiamos palabra por palabra, ella no va a decir I am, sino simplemente va a decir I'm very tired. Estoy muy cansada o cansado. En este caso, cansada, Caterina. Algo que notamos acá, fíjense que el verbo al cual yo estoy utilizando es dijo, o sea, en algún momento en pasado. Caterina dijo, estoy muy cansada. Por lo cual, fíjense que ahora, cuando yo vaya a pasar a report to speech, voy a decir, si bien ya aquí voy a empezar a cumplir con las estructuras que se me piden todas las reglas, simplemente este ejemplo es para demostrar personal pronoun, ¿sí? ¿Cómo hacemos el cambio de personal pronoun? A medida que vamos haciendo todos los demás cambios, ustedes ya van a entender por qué sufrió toda la modificación que hice dentro de la oración. Y aquí quedaría completa el report to speech. Bueno, fíjense, lo primero que entonces ya lo hemos dicho. ¿Cómo se llamaban estos símbolos que estoy marcando de color verde? ¿Cómo se pronuncia? Quotation marks. Quotation marks. Quotation marks. Fíjense, Ah, comillas ya en la oración que ahora yo estoy haciendo el reporte, ¿sí? Que vendría a ser la oración de abajo. Fíjense que ya no aparece. No aparecen los quotation marks, lo cual me está indicando que la oración de abajo no es un estilo directo. Ahora, la otra diferencia que tengo, fíjense acá, lo voy a cambiar el color de la fuente a color rojo. Como yo estoy traduciendo palabra por palabra de lo que dijo Katy, dice I am very tired. Pero cuando yo lo voy a contar, Caterina dijo que ella
estaba muy cansada. Fíjense que lo que he realizado acá es no utilizar el pronombre personal I, sino que ya lo he modificado y lo he cambiado por she. Caterina dijo que ella estaba muy cansada. ¿Yes? Por eso decimos, no es exactamente las mismas palabras, porque bueno, en este caso hemos cambiado, por ejemplo, el pronombre personal, pero el sentido es el mismo, el mensaje, el significado es el mismo de la oración. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Vamos a ir ahora con el segundo cambio que hacemos. Ya dijimos entonces, pronombres personales, cuidado. Acá yo, a ver, en el ejemplo que puse, a I lo reemplacé por she. Pero ¿qué pasaba si yo decía en vez de Caterina said, decía Lorenzo said? Obviamente estoy hablando masculino singular, entonces voy a decir he was very tired. Lorenzo said that he was very tired. Es decir, que el pronombre personal va a ir cambiando de acuerdo a qué persona yo esté haciendo referencia, ¿sí? No siempre va a cambiar, no es que toda la vida tengo que cambiarlo sí o sí. Va a haber ocasiones que no lo necesite cambiar, pero van a ser las menos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si Caterina me está hablando de ellos, Caterina me dice, ellos están estudiando, entonces yo voy a decir, Caterina dijo que ellos estaban estudiando, o sea, ahí el ellos no va a cambiar. Pero en este caso, donde hace referencia a una primera persona, sí, obviamente, que lo vamos a estar cambiando al pronombre personal. Vamos a ir al segundo cambio, que tiene que ver con los possessive adjectives. Vamos copiando el punto ¿Por qué los número 2. los adjetivos posesivos? Ahí les explico. Voy a poner otro ejemplo, en este caso lo voy a poner a Lucy. Lucia said... Lucia said, my brother is doing his homework. Yes, esto es lo que Lucía textualmente dijo, por eso utilizamos comillas. Recuerden que ya en reported speech no vamos a utilizar las comillas. Directamente vamos a tratar de decir lo que dijo Lucy, pero ya sacando las palabras textuales. Entonces, voy a decir, Lucia said. Ya vamos a ver también esto de los verbos introductorios, que es el said, el told, el asked. No se preocupen. Y fíjense que Lucía, claro, es su hermano el que está haciendo la tarea, no es mi hermano. Yo no puedo decir, Lucía dijo que mi hermano, ¿sí? Porque fue ella que dijo mi hermano. Entonces, el adjetivo posesivo my, que es mío, lo voy a tener que cambiar sí o sí, porque si no voy a estar dando una idea que no es. En realidad estoy hablando de el hermano de Lucy que se llama... Simón. ¿Te podría ¿Simón? poner ¿Cómo se llama? Simón? Simón. Ya. Sí, Yes. Simón. Kate, ¿qué me decías? ¿Si puedo poner ¿Podría? qué? Podría ser his brother was doing homework. Homework. Yes, that's right. Yes. So, Ah, in this case, I am going to set her because estoy hablando de ella, no el su de ella. Lucia said her brother. Wait a minute. Her brother was doing. Y en este caso sí, acá el his homework. Fíjense que tampoco no es que siempre vamos a cambiar el adjetivo posesivo, porque acá tengo dos adjetivos posesivos. Uno que es el my, que obviamente significa mi hermano, y his homework de su tarea, o sea, la tarea de su hermano. Pero en este caso a este his no lo voy a cambiar porque en realidad lo único que me cambiaría el significado sería el her, ¿sí? Lucía dijo que su hermano estaba haciendo su tarea de su hermano. Entonces, acá no lo cambio, ¿yes? No es que, por eso igualmente como les decía, en el caso de los pronombres personales, no es que siempre, sí o sí, lo tengo que cambiar, no. Es cuando yo vea que la traducción o cuando lo vaya a pasar, no me cambie el sentido de lo que yo estoy diciendo. Bien. Vamos a pasar a otro. Otras cosas que se cambian tienen que ver con los possessive pronouns according to the meaning to the sentence. Por ejemplo, my brother sería un posesivo adjetivo, un adjetivo posesivo con el sustantivo. Recuerden que en el pronombre posesivo directamente ya reemplazamos todo eso, ¿no? Mine, supongamos decimos, es mío, ¿sí? Mine. Voy a poner un ejemplo justamente sobre eso. Ese lápiz es mío,
¿Sí? Fíjense que acá no digo that is my pencil, sino dice that pencil is mine. Ese lápiz es mío. Mine en este caso vendría a ser el pronombre posesivo, ¿sí? Que me indica que algo le corresponde a alguien. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a pasar? Voy a decir Linda said that. No. Pencil, por ejemplo, acá voy a cambiar that por the pencil, es lo mismo. O that pencil was. Y obviamente ya no puedo decir que Linda dijo que ese lápiz era mío, porque voy a estar dando una idea equivocada. Tengo que decir que el lápiz ese era de ella. Entonces, Linda said that pencil was hers, ¿sí? Que era de ella. Este sería el cambio entonces que hicimos del pronombre posesivo. Recuerden siempre según corresponda. O sea, si es que me va a quedar exactamente el mismo significado. Hasta ahora, los cambios que vamos haciendo, todos aclaramos que es según corresponda. No es que el 100% de las veces yo tengo que estar ahí maniático de cambiar. Si veo un adjetivo posesivo, cambiarlo. No, no es todos los adjetivos posesivos, no son todos los pronombres personales, ni son todos los pronombres posesivos. Solo de acuerdo a, obviamente, que la oración quede bien escrita y con el mismo significado. Bien, una vez visto esto, pronombres personales, adjetivos posesivos y pronombres posesivos, vamos a pasar a lo otro, que sería los reporting verbs, ¿sí? Verbos de reporte. Yo por ahora voy a mencionar solamente 3, obviamente después, a medida y en los próximos años también, ustedes van a ir viendo que hay muchos más verbos de introducción. En este caso voy a ver los 3 más comunes, más usuales y los que son súper necesarios e imprescindibles en esta parte. Vamos a tener el verbo say, el verbo tell y el verbo ask. Estos son los verbos de introducción más comunes. Say, ustedes saben qué es decir, told es contar, tell es contar, y ask es preguntar o pedir, dependiendo en qué tipo de oración lo esté utilizando. ¿Qué es lo que pasa? Como yo lo voy a estar, dijimos, utilizando, y voy a colocarlo aquí en out of date reporting, cuando ustedes les pregunten qué es eso de out of date reporting, es un reporte que lo estamos haciendo en un momento distinto o mucho tiempo después de lo que la persona lo dijo, es decir, que eso que dijo ya está en pasado y obviamente no va a hacer referencia al mismo tiempo en el que yo estoy hablando. Eso sería un out of date reporting. Estos verbos van a aparecer siempre en pasado. Por lo cual lo voy a tener, en vez de decir say, como veníamos haciendo en todos los ejemplos anteriores, ¿qué voy a decir? Set. ¿Sí? Ahora, este set se lo utiliza solamente con su pronombre personal o el sujeto de la oración y nada más. No va a llevar, les voy a colocar acá, ustedes lo copian, no lleva objeto pronombre, le voy a poner yo, ustedes ya saben, objeto sujeto o objeto personal. Acá, bueno, objeto personal voy a poner acá, para englobar directamente todo. Quiere decir que yo no puedo utilizar el verbo set más a quien se le dijo tal cosa. ¿Mm? No puede llevar a quien se le dijo eso. Si Lucy se lo contó a Kate, por ejemplo, y yo quiero decir Lucy le dijo a Kate, no puedo decir Lucy said Kate. No se puede poner así. ¿Yes? En ese caso se seguiría otra regla, la cual no la vamos a ver todavía. Lo que sí les voy a ir diciendo que para en el caso de que yo quiera mencionar a quién se le dijo o a quién se le dio la información, voy a utilizar el verbo tell en pasado, por lo cual tell va a pasar a ser told. Y en este caso, fíjense, yo les voy a poner que told sí va a llevar el objeto personal, o personal object. Told plus personal object. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense acá, tenemos el verbo de introducción, told, ¿sí? Lucy told Ciro, fíjense. Entonces,
No estoy hablando de que Ciro está viendo el anime, no, estoy hablando de que Lucy le contó a Ciro. Así que este verbo de introducción, told, me va a servir cuando yo quiera comentar a quién se le dijo la información. Lucy le contó a Ciro que Kate había empezado a ver un nuevo anime. ¿Yes? Así que en este caso ya tenemos no necesitamos, acá obviamente, si Kate dijo, yo empecé a ver, Kate ya va a estar modificado, porque Lucy no le va a decir que yo empecé a ver un nuevo anime, sino que ella había empezado a ver un nuevo anime. She, o directamente lo cambio por el sustantivo propio, en este caso, Caterina. Bien, entonces, Lucy told Ciro, pero no puedo decir Lucy said Ciro, ¿sí? Si yo digo said, directamente lo voy a cortar ahí y voy a seguir con la frase del reported speech. Esto lo voy a poner así. Ustedes si quieren lo subrayan. Entonces, fíjense que told se utiliza con objeto personal, said no se utiliza con objeto personal. Y vamos ahora al último que dijimos, asked, obviamente va a estar en pasado también, es regular, así que siempre va a ser asked. No es asked, recuerden, es asked. Y en este caso se va a utilizar con objeto personal o sin objeto personal. No tenemos problemas acá, siempre lo vamos a poder utilizar con cualquiera de los dos. Es decir, que por ejemplo puedo decir Lucy asked Ciro, o sea, Lucy le preguntó a Ciro o le pidió a Ciro. Como también puedo simplemente decir Lucy asked. Lucy preguntó si tal cosa u otra. Ask lo vamos a ver como verbo de reporte de preguntas. Obviamente esto se va a utilizar para preguntas o pedidos, ¿sí? Lo vamos a ver, por decirlo así, en una clase aparte. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener que tener en cuenta qué pasa con el signo de pregunta, qué pasa con las palabras de pregunta, qué pasa si es una pregunta cerrada o una pregunta abierta. Así que también este ask, si bien ya lo empiezo a ver como verbo de introducción para armar una oración en reported speech, no lo vamos a ver hoy a cómo se formaría ni cómo se utilizaría. Luego lo vamos a ver más detalladamente. Ok, voy a hacer un repaso entonces de estos 4 puntos que hemos visto hoy. Dijimos, cuando queremos expresar lo que dijo otra persona, tenemos dos formas, un estilo directo y un estilo indirecto. El estilo directo es aquel que se copia palabra por palabra y se coloca entre comillas. No hay mucha vuelta que darle. Ahora, el estilo indirecto, vamos a tener que cambiar algunas palabras para que el significado sea igual, aunque yo lo esté expresando en otro tiempo, en otro momento o en otro lugar. ¿Yes? ¿Qué cambios vamos a hacer? Bueno, al menos 4 empezamos a ver esta clase. Hay más cambios, pero 4 vemos esta clase. Pronombres personales. Cuando el pronombre personal hace referencia a la persona que está hablando, es decir, a una primera persona, sea del singular o sea del plural, yo cuando lo pase o lo esté contando, obviamente a ese pronombre lo voy a modificar, lo voy a cambiar para que el sentido o el significado quede igual al primero. ¿Ves? El ejemplo de I am very tired, si yo no estoy cansado, no voy a decir I am very tired, voy a decir she o he was very tired. El segundo cambio que tenemos que tener en cuenta, que tampoco es que 100% de las veces voy a cambiar, tiene que ver con possessive adjectives, adjetivos posesivos, adjetivos que me indiquen posesión. ¿Yes? Si yo digo my brother, my sister, por ejemplo, voy a tener que sí o sí cambiarlo en el caso que yo le esté reportando, porque obviamente no quiere decir que van a ser mi hermano o mi hermana, sino el hermano o la hermana de ella o de él, de la persona que habló. ¿Yes? Hemos visto en este ejemplo que no siempre es necesario cambiar el adjetivo posesivo, pero sí cuando vemos que nos va a modificar en el significado de lo que yo quiera decir. Tercer punto, possessive pronouns. Los pronombres posesivos, también, igual que lo anterior, dijimos que van a cambiar de acuerdo al significado de la oración. No siempre, pero sí, sobre todo cuando el posesivo pronombre sea de la primera persona, vamos a tener que cambiarlo. Número 4.
introductory verbs, dijimos, vamos a empezar a ver con el reported speech al menos 3 verbos, say, tell y ask. En todos los casos los vamos a utilizar en forma pasada porque vamos a estar hablando de out of date reporting, es decir, reportes de palabras de otras personas, pero en un momento distinto, en un lugar distinto, en circunstancias distintas. Por lo cual los verbos say, tell y ask se van a utilizar en formas pasadas, siempre. Pasado simple, said, told y asked. Said no va a poder llevar objeto personal, told sí. ¿Qué es el objeto personal? Bueno, básicamente a quién se le dijo o a quién se le contó la información que yo voy a expresar. Hasta incluso acá, chicos, podría ser que me contó a mí. Si yo quiero decir Lucy me contó a mí, yo voy a modificar acá un ratito esto, no es necesario que ustedes lo modifiquen. El penúltimo ejemplo dice, Lucy told me that Kate. Fíjense que acá no puse ningún sustantivo propio, en este caso puse un objeto personal, o un pronombre objeto. Lucy me contó a mí, ¿sí? Entonces, también se puede utilizar esto, los objetos personales, o Lucy told him, Lucy le contó a él, o le contó a ellos. Lucy told them that Kate had started to see a new anime. Entonces, told siempre va a poder llevar un objeto personal, sea este un sustantivo propio o sea un pronombre objeto. En el caso de said, recuerden que no lleva objeto personal, así tal cual como told no se puede. Así que tenemos las dos opciones, depende de lo que queramos expresar. Y bueno, ask se utiliza para pregunta, pero lo vamos a ver más detalladamente en una próxima clase.